Queridos amigos y queridas amigas de La Razón, donde sea que estén, cuando sea que estén, bienvenidos a este espacio de análisis político, justamente de Animal Político de La Razón. En esta ocasión estamos con Manuel Mercado. Él es comunicador, él es un especialista en comunicación política, además es un estudioso del campo político boliviano y una persona que ha cultivado una fina sensibilidad para identificar las tensiones, la fuerza, lo que está en juego en el escenario político nacional, también internacional. Y en esta ocasión vamos a conversar con Manuel sobre cómo están ya las cosas encarándose en este periodo electoral, donde las cosas también ya se vienen acelerando en el mes de febrero, hasta donde se conoce. Ya las alianzas tienen que estar registradas ante el Tribunal Supremo Electoral. Después se procederá con los otros pasos críticos que tiene que seguirse hasta llegar a las elecciones de agosto de 2025. Pero ya han aparecido encuestas y estas encuestas están empezando a dar algunos datos interesantes, importantes, relevantes a tomar en cuenta. Son encuestas básicamente de Diagnosis y de CS Mori. Ambas son empresas reputadas, no vienen haciendo este tipo de trabajo hace mucho tiempo. Y bueno, Manuel, acá un primer dato que llama la atención es justamente la aparición con claridad de un candidato como Chi Hyun-chung, que es un candidato que expresa una suerte de descontento antisistémico, pero que esto a la vez nos está hablando de un fenómeno mucho más grande porque en realidad siguen estando ahí las principales fuerzas que hemos visto representadas en el ciclo anterior de 2019-2020, en el ciclo de esas dos elecciones presidenciales, y prácticamente podríamos ver una suerte de retrotraimiento a lo que fue el momento de 2019, viendo las trayectorias de cómo venían hasta ese momento las fuerzas políticas. En el caso del MAS, por ejemplo, ya venía en una trayectoria descendente respecto a sus grandes votaciones que superaban el 60% de 2009 y de 2014. Claramente hay un punto de inflexión en esto con el 21F, y a partir de ahí viene una suerte de ensimismamiento del MAS en torno a la candidatura de Evo Morales, eh, que termina como termina después en 2019, ¿no? Pero esto implica también un distanciamiento respecto a la ciudadanía promedio boliviana. Y bueno, en estos años del gobierno de Luis Arce, la disputa interna en el MAS ha continuado, es decir, no le están hablando al grueso de la ciudadanía, sigue siendo una disputa que concentra la mirada al interior del propio MAS, entre evistas, entre arcistas, y ahora también con la aparición de otras tensiones más que se están dando ahí. Entonces, esto nos habla de un oficialismo claramente cada vez menos conectado con la mayoría de este país, sobre todo la mayoría urbana. La identidad política sigue ahí, en lo que se puede ver en la encuesta. Todavía hay una intención de voto por el MAS que supera fácilmente el 30%. Está ahí la identidad, pero son los bolsones no identitarios los que en el pasado permitieron lograr esas votaciones excepcionales, de los que se viene alejando el MAS, y de quienes se vienen también, por otro lado, por lo visto, alejándose del MAS. En el caso de las oposiciones, se puede ver que hoy en día básicamente estamos con una foto muy similar a la de la oposición de 2019. Quizá habría que agregarle que han aparecido algunos actores como Branko Marinkovic, que expresan de manera ya más resumida y concentrada esta actitud antimacista, de esta actitud casi de odio contra el MAS, sin concesiones de ningún tipo.
al MAS y a todos los masistas en general y a todo lo que tenga que ver con el MAS. Por otro lado, hay emergencias también que son en la coyuntura respecto a lo que fue 2019-2020, aparecen como Manfred Reyes Villa, el caso de Chilla lo mencionamos también. Ya, Manuel, nos explicarás tú, vos en tu análisis, tu punto de vista al respecto, pero también es claro que ya en 2019 emergía la figura de Chi como una figura que expresaba un descontento antisistémico y lo que se puede ver en las últimas mediciones que se han realizado, él aparece consistentemente. Entonces, todo indica de que más o menos a grandes rasgos estamos otra vez volviendo a esa lógica de las elecciones de 2019, donde la recuperación coyuntural del MAS en 2020 fue eso, una recuperación coyuntural, pero que amén de eso ha seguido la trayectoria en la que ya venía. Y bueno, estamos donde estamos ahora, con no sé si mejor o peor que en 2019, tú nos dirás, pero lo que se puede evidenciar es un ensimismamiento de los mensajes del MAS, todo en torno todo girando alrededor de la interna, la candidatura de Evo Morales o no candidatura de Evo Morales, y en las oposiciones exactamente la misma situación de anquilosamiento, de estancamiento en esta lógica estrictamente antimasista, incapaz de proponer algo más allá de eso, fuera tampoco de su burbuja, porque ellos también están contenidos en un auditorio que quiere escuchar eso, pero que tampoco conecta fuera de eso con nada y esta nueva emergencia de descontento antisistémico. ¿Cuál es tu perspectiva? Digo todo esto como provocación, querido Manuel, y bueno, bienvenido, como de costumbre, aquí a La Razón. Recibe el saludo de nuestra directora, Claudia Benavente. Manuel, tu criterio, por favor. Bueno, creo que has hecho un bosquejo bastante amplio y preciso en muchos sentidos de lo que estamos viviendo. Eh, para comenzar, revisar el primer concepto que tú planteabas, un retorno al 2019. En muchos sentidos, evidentemente, el año 2025 estamos en una situación muy similar a la del 2019, pero hay una pequeña, gran diferencia. El 2019, un porcentaje muy importante de la población estaba cansada de Evo Morales. Estaba cansada de Evo Morales, de su intento de repostulación que lo sabemos era forzado eh, y que, bueno, venía con un antecedente nefasto, realmente nefasto, que era el de ignorar una votación, ignorar un referéndum. ¿Sí? O sea, eso es lo peor que le puede pasar a la democracia, el convocar una elección y después no respetar los resultados. Eso, eso es muy complicado y eso ha sido definitivo para el 2019. Entonces, como primer dato, el 2019, una parte muy importante de la población estaba cansada de Evo Morales, no del Estado plurinacional, no del modelo económico, social, comunitario, productivo, sino de la figura de Evo Morales. ¿Sí? Este 2025 entramos a un escenario en el cual la población ya no solamente está cansada de Evo Morales, sino se nota que hay una decepción muy profunda, con las propuestas y con algunos de los liderazgos coyunturales del movimiento al socialismo. Ese es un dato no menor, porque la gente que estaba cansada en este caso del proyecto neoliberal, un proyecto conservador de derechas, eh, tenía como refugio el MAS, tenía como refugio quizá en su momento la figura de Evo Morales. Hoy no la tiene.
Hoy estamos ante un porcentaje muy elevado de la población que no está satisfecha ni confía en la propuesta del MAS, pero tampoco está satisfecha ni confía en la propuesta del bloque conservador. El bloque conservador no se ha renovado, no ha hecho propuestas nuevas, no tiene alternativas diferentes a la del Estado plurinacional, a la del modelo económico, social, comunitario, productivo, y la única alternativa que propone es dar un salto hacia atrás, 20 años, y volver a intentar un modelo neoliberal. Entonces, eso tampoco le satisface a mucha gente, inclusive a mucha gente que vota por los candidatos conservadores, por los candidatos neoliberales, porque mucha de esa gente cree que un Estado activo en la economía eh, es positivo. ¿Por qué? Porque creo que el único periodo de bonanza económica, de crecimiento económico del país, de redistribución y de mejora de las condiciones de vida en los pasados, por lo menos, 30 años, los hemos vivido de la mano del modelo económico, social, comunitario, productivo y del Estado plurinacional, con todas sus limitaciones y debilidades. Entonces, creo yo que todavía existe un consenso sobre, sobre, sobre los éxitos que han significado esos pasados 20 años, ¿sí? Eh, o- pero obviamente esto se ha visto enturbiado por estos últimos 4 años y medio de crisis, tanto institucional, económica y también política, ¿no? Entonces, en ese sentido, el retorno al 2019 eh, es parcial, pero tiene muchos elementos similares este año 2025. Eso como primer dato. El segundo dato que tú planteabas es el de la emergencia de una corriente antisistémica que se expresó el año 2019 en la figura del candidato Xi, que estuvo muy cerca del 10%, con una campaña muy poco vistosa, muy poco cara, pero que tuvo un resultado muy importante. Y en algún momento, creo que conversábamos contigo, eh, la votación del candidato Xi tenía dos vectores. Un vector de índole antisistémico. La gente le gustaba a alguien que hable alto, que despotrique contra el gobierno, contra el Estado y que plantee soluciones más o menos radicales. Y por el otro lado, el otro componente fuerte de la votación de Xi era el voto bíblico. En una coyuntura en la cual se había satanizado al extremo, al más, se habían identificado y se habían estigmatizado ciertos comportamientos, ciertas personas, y se hablaba del más poco menos de como una secta satánica, aunque decir poco menos es quedarse corto, porque en determinado momento Yanine Áñez hacía referencia justamente a la maldad, o sea, a que Evo Morales virtualmente representaba al diablo. Y habían otros candidatos, otras autoridades del gobierno de Yanine, que señalaban sin ningún desparpajo que evidentemente lo que se había vivido era un triunfo de la Biblia, de Dios, de la bondad, sobre la maldad que encarnaba el mal. Entonces, obviamente, en un ambiente así, ¿quién pudo capitalizar los votos en 2019? Fue Chile, en cierta medida. Entonces, ese, ese componente de decepción con el sistema político y con el actor central, que en ese momento era Evo Morales y el MAS, él lo capitalizó Chi, y ya nos enviaba señales de que había una tendencia antisistémica que se estaba construyendo o estaba emergiendo en el país, por los dos vectores. Ahora, el 2025 nos va a encontrar con una sociedad decepcionada de, o sea, de mayor medida o en mayor medida.
decepcionada de todos los actores políticos tradicionales, porque a estas alturas el MAS es un actor tradicional, ¿sí? Y en ese sentido, las posibilidades de que el descontento, especialmente generacional, se exprese en una candidatura que puede ser la de Chi o puede ser alguna otra similar, es muy, muy probable, muy probable, ¿sí? Obviamente siempre se ha hablado o se ha discutido en los últimos 2 años de si habían o no las condiciones para que surja un Milei boliviano. Y bueno, lo que está expresando Chi es esa posibilidad. No necesariamente será él, ni tendrá las mismas características de Milei, pero evidentemente está emergiendo una corriente que socialmente quiere mostrar su indignación y su rechazo a el comportamiento que han tenido todos los actores políticos estos últimos años. Y ahí entramos al tercer componente que tú señalabas, ¿sí? Un sistema político, no solamente el MAS, un sistema político ensimismado, autorreferenciado, que no termina de conectar con ni con las necesidades sociales, ni tampoco con las pulsiones políticas que se están viendo, están cambiando en nuestro país, y tampoco están pudiendo conectar con la realidad histórica que está atravesando nuestro país, ¿sí? Y que no es solamente nuestro país el que está atravesando por ese, eh, por ese momento de transición, es todo el mundo, es todo el mundo. Estamos ante una lucha por un cambio de hegemonía que ya no pasa de un país a otro, sino pasa de un hemisferio a otro. Recordemos que lo que estamos viendo es un enfrentamiento entre el mundo occidental y un emergente bloque indoasiático y euroasiático. Y eso Eso no lo global. veíamos exactamente, es algo absolutamente global, absolutamente global. Y si, si aceptamos la teoría de que el descubrimiento de América marcó la consolidación del mundo occidental como el regente a nivel global, estamos hablando de un cambio que no se daba más o menos hace unos 5 siglos. Entonces, todo nuestro sistema político no parece estar atendiendo adecuadamente esas tres señales. El divorcio de las necesidades social que expresa el país, el divorcio de las nuevas pulsiones políticas dentro del país, no solamente sus necesidades, sino las nuevas expresiones políticas en el país y un nuevo entorno geopolítico global. Entonces, no es solamente el MAS el que estaría alejándose de de esa lectura tan necesaria que tenemos que hacer en este momento en el país. Y finalmente, para redondear un poco a esas preguntas provocadoras que has lanzado, estimado Pablo, eh, yo creo que el principal problema que tiene el MAS en los últimos años, y ya me puedo referir hasta el año 2016 hasta el año 2025, no es solamente el alejamiento de esa realidad que necesariamente tiene que interpretar, sino es su incapacidad de reinventarse. Evo Morales está dando señales de que no puede reinventarse. Lamentablemente, parece que tiene un tope al que ha llegado en la capacidad de proponer nuevas alternativas para un entorno cambiante, ¿sí? O sea, el hecho de que Evo Morales se plantee única y exclusivamente como alternativa para el bloque que él representa legítimamente, eh, su candidatura te habla de una incapacidad de reinvención, ¿sí? De no buscar otras alternativas. Pero lamentablemente el MAS, desde el 2020, tampoco ha sabido reinventarse a la cabeza de Luis Arce en la presidencia. Porque si bien creo yo el mandato del 2020 era reactivemos la economía,
también había una parte muy importante del 55% de la población que ha apoyado a Luis Arce, que le pedía una reforma de la política. Es decir, le dio un voto de confianza y le dijo, bueno, ahora sin Evo, veamos si pueden superar algunas de los lastres y de las debilidades que se han ido agudizando durante los años 2014 bueno, los 2016 a 2019, por decirlo menos. Pero lamentablemente hemos visto que el MAS no ha podido avanzar en ese sentido. No ha abandonado prácticas prebendales y de cuoteo en relación a las organizaciones y movimientos sociales, lo cual ha empobrecido la política interna dentro del MAS y también la ha dañado muy seriamente en términos de representatividad. Entonces, no ha podido avanzar en buscar ajustes necesarios al modelo económico, no ha podido salir de una lógica uniquista y casi hegemónica en un momento en el cual se veía que la fragmentación social y política del país nos estaba obligando a avanzar hacia una nueva forma de enfocar la política. Entonces, esa incapacidad de renovarse, esa incapacidad de responder a los nuevos retos de la política, la sociedad y la economía en el país, le están pasando una factura muy grande, definitivamente. Entonces creo que el sistema político es en este momento un problema más que una solución para el país. ¿Y qué hacemos? Tenemos que renovar el sistema político porque no podemos suspender la política. Tenemos que renovarla y tenemos que renovarla en todo el sistema. O sea, si desde hace 20 años no hay respuestas desde el conservadurismo, hoy vemos que las respuestas desde el movimiento al socialismo también son muy limitadas o por lo menos son insuficientes. Hasta ahí te respondo con la primera provocación, querido Pablo. Perfecto, querido Manuel, te agradezco mucho y la verdad que muchos elementos, pero quería proponerte volver un ratito a 2020, que me parece que es clave entender lo que sucede ahí para entender lo que está pasando ahora, ¿no? Si en 2020 hay una aparente, pero realmente una coyuntural recuperación del mes que aparentemente daba pie a que se recompongan varios lazos que estaban en descomposición, estaban en proceso de debilitamiento, por decirlo de una manera más suave, entre la relación del MAS con los grupos de la sociedad boliviana, no necesariamente masistas, pero que componen ese voto no identitario de la identidad política del MAS, de esas clases medias, urbanas, periurbanas, que han permitido siempre la victoria del oficialismo en primera vuelta. Pero definitivamente ya después de consolidar la victoria, el MAS vuelve a las andanzas, vuelve a ensimismarse y de manera mucho más grotesca y de manera mucho más ácida internamente y continúa este proceso hasta la fecha. Pero también del lado de las oposiciones era todo un momento en el cual se había llegado a 2019 con una acumulación de cuestionamientos, lo que ha señalado bien, que se cae estrepitosamente con el fracaso del gobierno de Yanine Áñez. O sea, ahí hay un punto también de inflexión en las oposiciones que es muy importante, pero que hoy en día los actores de oposición parecen que se han olvidado y que quieren que todo el mundo se olvide, ¿no? De que, por ejemplo, Samuel Lorea Medina fue el candidato a vicepresidente junto con Yanine Áñez en 2020. Tuto Quiroga juega un rol muy importante en el empoderamiento de Yanine Áñez. Comunidad Ciudadana también en su momento respalda ese gobierno, lo mismo que Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho llega a poner ahí también a algunos ministros, ¿no? Es decir, era su gobierno el que fracasa estrepitosamente. Es decir, ese era un momento también el que demostraron prácticamente que
llegaba un momento de hacerse cargo del poder, no había tampoco un norte claro. ¿Cómo ha evolucionado esto desde tu punto de vista, Manuel, en estos últimos años y qué es lo que queda de todo ese momento, de toda esa coyuntura? Mira, creo que haces una lectura muy acertada de lo que ha significado el gobierno de Yanine Áñez. Eh, el gobierno de Yanine llega con una gran cantidad de expectativas que se había encargado de generar, aún no en un momento electoral, ¿sí? O sea, se había generado toda una campaña de satanización contra el MAS y llegaban cargados, o llegaba Yanine cargada con una serie de promesas, promesas de manejo eficiente del gobierno, manejo no corrupto, de que iban a mantener un talante altamente democrático eh, y que iba a haber una buena gestión del Estado. ¿Por qué? Porque se encargaban de vender el concepto de que, bueno, definitivamente no había gente preparada y había muchos errores de gestión que se cometían mal. Todos esos componentes los ha votado por la ventana, definitivamente. Ha sido un gobierno desastroso en los cuatro elementos que te he planteado, en términos de corrupción, en términos de respeto a la democracia, en términos de manejo del aparato público, es decir, se aplazó en toda la línea. Y el resultado lo hemos visto en 2020. Hemos tenido una sociedad que ha ido absolutamente decepcionada a las urnas. Y esa decepción ha permitido que el MAS recupere su votación. No ha incorporado nuevos sectores. Ha podido recuperar la votación en departamentos clave que siempre le han aportado un importante caudal electoral y que se fueron alejando. El 55% de Luis Arce proviene esencialmente de las mismas bases masistas, de los mismos sectores, de las mismas regiones que votaron por el MAS y confiaron en el MAS más o menos el año 2014. ¿Sí? O sea, nos acercamos nuevamente a esa votación. Entonces ha habido un proceso de recuperación por parte del MAS. Eh, y obviamente estamos muy cerca de ese periodo de gobierno de Yanine Áñez y la sociedad boliviana, estoy seguro que recuerda el gobierno de Yanine Áñez. Recuerda el lanzamiento de la fórmula Juntos, donde estaba Solvó, estaba Unidad Nacional, estaba de una u otra manera, aunque no salían en la foto, una foto muy, muy para la historia, en la que sale Yanine Áñez eh, para abandonar su candidatura y estaba flanqueada por Samuel María Medina, estaba Luis Revilla, estaba Óscar Ortiz de los Verdes, y habían otros actores adicionales que todo el mundo sabía estaban por detrás, no estaban dentro de la foto, pero estaban por detrás. Entonces, estamos muy cerca, apenas hace 4 años y medio, del fracaso de un gobierno neoliberal, de un gobierno que ha incluido a todos los actores de la oposición, a todos, en mayor o menor medida. En mayor o menor medida, toda la oposición que hoy está buscando la unidad, ya intentó y ya obtuvo la unidad sin pasar por las urnas. ¿Sí? Se montaron al golpe de Estado, que fue un golpe de Estado, lo que ocurrió en 2019, y se montaron un gobierno de facto y fracasaron. De por medio pueden argumentar que estaba la pandemia, definitivamente, pero ¿para qué son los gobiernos si no es para enfrentar y superar los problemas? ¿Sí? Pero lo hicieron de una manera definitivamente muy negativa. Entonces, es claro que lo que hoy estamos viendo como intentos de recomposición de la oposición boliviana, del sector conservador, es simplemente la reedición del gobierno de Yanine Áñez
solamente que están buscando esta vez pasar por las urnas, ¿sí? Darle la oportunidad a la población de que elija, ¿sí? Pero bueno, es muy importante entender el 2020 desde esa perspectiva. El 2020 fue la reposición de algunos de los factores centrales que se habían debilitado el 2019, como por Al lado ejemplo el del voto MAS. identitario. Exactamente. Ya. Fue el gobierno de Yanine Áñez el que les recordó a, por ejemplo, al norte de La Paz, a la provincia de Mazuyos, que votó, y fue un caudal muy importante el que le aportó a Chi, que lo importante no era la Biblia, sino su identidad étnica. Y pudo recuperar además esa votación. Fue el gobierno de Yanine Áñez el que le recordó al país que la corrupción no tiene color de piel. La corrupción es un problema transversal que tiene nuestro país y que y que no se resuelve estigmatizando a un grupo social o a un grupo cultural. Porque un, cuando un dirigente o un diputado del MAS es sindicado, y peor aún, cuando se le comprueba un acto de corrupción, la gente muy fácilmente señala y dice, ah, así son los indígenas, así son los movimientos sociales, así son los masistas. Pero cuando un médico, ministro de salud, es indicado de la compra eh, de respiradores artificiales, no hay nadie que En la pueda pandemia. indicar, porque tampoco sería justo decir, ah, no, son los médicos los corruptos. No, eso no es justo. O sea, los delitos de corrupción son intuito persona, definitivamente, ¿no? Entonces no se los puede extender a todo un grupo social o a un gremio o a una región, ¿sí? Entonces, creo yo que tenemos que tener mucho cuidado con ese tema y creo que el 2020 ha sido justamente una respuesta a ese fracaso de ese gobierno conservador, de ese gobierno de facto, el que ha permitido que haya un reflujo, un retorno de las bases que naturalmente le han apostado al MAS. Este año 2025 es muy difícil que eso suceda, es muy difícil. La coyuntura ha cambiado, la crisis económica es evidente, la crisis del modelo económico es evidente, y creo que lo que tiene por delante el sistema político y la sociedad boliviana es ver cómo puede construir una alternativa que permita recuperar aquellos elementos que son positivos, que se pueden considerar una conquista social, una conquista económica, una conquista histórica, que son la herencia de los pasados 15 años, con aquellas nuevas propuestas que son absolutamente necesarias para que podamos remozar y ajustar hasta donde sea necesario el modelo económico y el modelo de Estado que tenemos. Y ojo, que esas propuestas no solamente pueden venir desde la izquierda o desde el MAS o desde los sectores populares, también pueden venir y deben venir de sectores conservadores, de sectores liberales, que tienen algo que aportar definitivamente, o tienen mucho que aportar. Es decir, necesitamos entrar en un nuevo momento dentro del proceso de cambio, porque el proceso de cambio no comienza ni se acaba con el MAS. El proceso de cambio no es un hecho partidario, es un hecho social e histórico. Y en ese sentido creo yo que vamos a ver hasta qué punto es el sistema político boliviano el que puede responder de o sea, ante ante este reto que tiene, o tendrá que ser la sociedad que responda por fuera del sistema político, quizá con expresiones antisistémicas
o con otro tipo de presiones sobre el sistema político. De acuerdo, Manuel. Ahora, hay un tema que tenemos que abordar y es el tema de, con un poquito más de detalle, ya lo hemos mencionado, pero estas emergencias que buscan ser diferentes a lo tradicional. Podemos caracterizar a Chi claramente como antisistémico. No sé hasta qué punto Manfred pueda entrar en la misma categoría, me parece que no, pero claramente Manfred está en otra trayectoria. Él quiere ser diferente de la oposición tradicional, quiere ser diferente también de el MAS, aunque quiere tender puentes hacia un auditorio descontento del MAS. En suma, en torno a esto, ¿cuál es tu perspectiva sobre estas dos candidaturas que, bueno, en particular la de Manfred, de pronto aparece individualmente ocupando lugares preeminentes en la preferencia de acuerdo a las mediciones realizadas hasta ahora por empresas que la verdad que se dedican a esto hace rato? Una vez más lo digo, si es Mori Diagnosis no son nuevas en estas lides, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu perspectiva sobre esto? Teniendo en cuenta también de que es verdad, y vale la pena mencionar la salvedad de que todavía no estamos frente a candidaturas oficiales, falta un mundo y demás cosas, etcétera, etcétera, pero ya hay evidencias que nos permiten ver por dónde más o menos está yendo la charla, ¿no? Y de eso es justamente lo que estamos conversando. Tu perspectiva, querido Manuel. Bueno, a mí me parece muy interesante que hayas colocado más o menos dentro de la misma categoría a Chi y a Manfred, porque ambos capitalizan de una u otra manera un cierto tipo de descontento, porque el descontento sabemos que no es absoluto, o sea, hay gradaciones, hay gente que está descontenta 10, otra gente que está descontenta 20, otra gente que está descontenta 30, y no sé, quizás será a partir del 50 o 60 por ciento de descontento dentro de una persona que uno se plantea y dice, qué caramba, voy a quemar las naves y voy a votar por alguien que esté dispuesto a arrasar con todo. Esa es la base de la votación, por ejemplo, de Milei, ¿sí? En Argentina. Pero en gran medida también fue parte de la votación de Evo Morales el año 2005, porque estoy seguro que la gran mayoría de la población que votó por Evo Morales, ¿sí? Y que no respondía a una lógica identitaria, lo apoyó porque dijo, bueno, que venga este señor Evo Morales y que saque a todos a patada. ¿Sí? Y estoy seguro que ni siquiera conocían los 10 puntos sobre los cuales ha girado después el plan de gobierno de Evo Morales. ¿Sí? Hoy nos puede suceder algo similar. Eh, Xi tiene la posibilidad, al menos la potencialidad, de captar al, eh, al indignado, al antisistémico radical, el que quiere decirle al sistema político boliviano, ¿saben qué? Este es el tamaño de mi molestia. Así de molesto estoy. Y el tamaño de la molestia es chi, ¿sí? O sea, alguien que definitivamente es radicalmente antisistémico, ¿sí? En cambio, lo que expresa en gran medida Manfred Reyes Villa es un, una molestia, una indignación con el sistema político actual relativamente moderado, porque hay mucha gente que no está dispuesta a quemar los barcos. O sea, dice, bueno, está bien, que venga alguien que no sea el mismo que ha estado en las primeras planas los pasados 20 años, pero que me dé por lo menos la tranquilidad de que van a poder saber gobernar, van a poder tener un manejo del Estado mínimamente responsable, tienen un poco de experiencia política, eh, no son ni tan de este lado ni tan de este otro lado, no son ni tan antiindígenas
ni son tampoco anti-Kanban. Es decir, es un justo medio el que está buscando Manfred Reyes Villa, ¿sí? Y en ese sentido creo que representa una votación en gran medida antisistema, pero no antiestado, ¿sí? Es la apuesta por la moderación en la gestión, eh, la, la, el no compromiso con los actores políticos de los pasados 15 años, por lo menos, ¿sí? Porque Manfred estuvo como un actor político relevante hasta el año aproximadamente 2009, 2008, exactamente, 2008-2009. O sea, no es que es un recién llegado, pero no ha estado vinculado a los últimos 10 años de polarización permanente. Entonces, me imagino que él quiere plantearse como, primero, un equilibrio regional, segundo, un equilibrio entre los dos polos políticos, y tercero, como un canal que pueda al mismo tiempo eh, garantizar una independencia de esos dos polos políticos, pero con ciertas garantías de gestión, ¿sí? Es decir, el justo medio en algunos de los principales clivajes que tenemos en el país, ¿no? En cuanto a lo regional y en cuanto a lo racial, si se quiere. de acuerdo. Querido Manuel, con todo esto que hemos conversado hasta ahora, claramente con los matices que corresponden, estamos nuevamente en una situación de incertidumbre política, por lo menos. Um, ¿Cómo ves la coyuntura actual respecto a 2019-2020? ¿Qué crees que es lo que puede venir hacia adelante? ¿Y cuáles crees vos que son los principales desafíos para los actores del oficialismo, de las oposiciones tradicionales y de las oposiciones emergentes ya en sus diversas variedades? Bueno, ya creo que estamos en el momento de leer el horóscopo, ¿no? O sea, porque aquí se necesita otro tipo de habilidades más allá del análisis político. Pero creo que al menos hay algunos elementos que son claros. Eh, yo creo que primero es necesario garantizar elecciones, ¿sí? Hoy, bueno, justamente el Tribunal Supremo Electoral establecía que es el 17 de agosto la fecha que no se puede modificar, es inmodificable, la fecha para las elecciones nacionales, ¿sí? Las elecciones presidenciales. Eso siempre está sujeto a algún ajuste, algún cambio, porque también tenemos una convocatoria a muchos de los actores políticos clave del país para dentro de unos días, ¿no? En febrero. Entonces, creo que siempre se pueden hacer algunos ajustes, pero creo que el compromiso de que en noviembre tiene que haber un cambio de gobierno es algo a lo cual tiene que apostar todo el sistema político. Todo, todo. O sea, ya, o sea, creo que cuando se lo acusa a Luis Arce de que quiere prorrogarse y prorrogarse, eh, nos olvidamos que él ha sido uno de los dolientes en el intento que tuvo Yanine Áñez de postergar 3 veces consecutivas las elecciones. Él sabe cuál es el costo que tiene eso. Y no creo que esté dispuesto a pagar un costo político tan elevado ni en lo personal, ni como sigue la política, ¿no? Porque sería un costo realmente tremendo. Pero eso es lo primero que hay que garantizar. Lo segundo que debería estar buscando el sistema político es una renovación pero transversal. O sea, no es posible que los actores que se están planteando como alternativas, ¿sí? Al menos en el sector conservador, ¿verdad? Tengan una trayectoria que data de los años 90. O sea, yo creo que hay una pulsión generacional sumamente fuerte en nuestro país, en ambos extremos, en ambos extremos del arco político, pero adicionalmente
en la sociedad en general. Los jóvenes no se sienten representados. Los jóvenes no están representados. Y no estamos hablando de una representación simbólica. Es una generación totalmente diferente la que tenemos en este momento entre los 25 y los 35, 40 años. Han vivido otra Bolivia, han vivido otra experiencia de inserción tecnológica, inserción académica, inserción laboral, ¿sí? Inserción económica, familiar. Es decir, necesitamos abrirle las puertas a esta generación. Y no puede ser el sistema político el que esté absolutamente cerrado y enquistado en ciertos nombres y ciertas personas. ¿Se necesita experiencia? Sí, claro que sí, siempre se necesita experiencia, pero hay momentos en los cuales la renovación es más importante que la experiencia. Y eso nos lo demostró el 2005 el país cuando le apostó a la renovación y no a la experiencia, ¿sí? O sea, y recordemos cuánto obtuvo el experimentado Jorge Tuto Quiroga en esa elección. O sea, estaba muy lejos, muy lejos del 51, casi 52% que obtuvo Evo Morales en esa elección. Entonces, hay momentos para cada, eh, para cada apuesta social. Y obviamente creo yo que el sistema político está jugando un lamentable rol de tapón ante una sociedad que está gritando que necesita renovación. Entonces, ese es el segundo reto. El primero, creo yo, garantizar las elecciones. El segundo, la renovación. Y el tercero, y ya eso corre por cuenta de la sociedad, es la de generar alternativas políticas. Es la sociedad la que genera alternativas políticas. El sistema político no se reproduce a sí mismo de manera autónoma, autosuficiente, como si estuviera en otro planeta, como si estuviera en Marte. Es la sociedad la que genera las alternativas políticas permanentemente, o la que se queda con ciertas alternativas políticas permanentemente. La renovación puede venir de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿sí? Y es la sociedad la que tiene que impulsar nuevas alternativas, nuevas propuestas, nuevas candidaturas. Eso no se lo va a entregar fácilmente el actual sistema político al que yo veo que su característica básica es el anquilosamiento. Hoy día un amigo me comentaba y me decía, lo que necesitamos en el país es un reseteo del sistema político. Y ese reseteo no viene del mismo sistema político, ¿sí? Al menos no está dando señales el sistema político de querer renovarse, de querer transformarse y de querer asumir el reto que significa una Bolivia del 2025. Manuel, clarísimo todo. Te agradezco un mundo. Muchísimas gracias por esta tan agradable y fértil charla. Y queridas amigas y queridos amigos de la razón, donde sea que estén, cuando sea que estén, muchas gracias por estar acá con nosotros en este espacio y reiteradas gracias, querido Manuel. Un gusto, querido Pablo, y agradecido siempre por la posibilidad que me das de rebotar ideas con gente como tú, que siempre está buscando el fiel de la balanza. Muchas gracias, querido Manuel, te agradezco. Fuerte, fuerte abrazo, saludos, queridos amigos, saludos, queridas amigas. Chao, chao.